¡Al paro! ¡Al paro! ¡Sin vergüenza! ¡Al paro! Nuestro viaje, vamos. Para un viaje que hacemos en el año. Sois unos desgraciados. Si hay un día de este año que muchos no olvidarán, es seguramente el viernes 3 de diciembre. 600.000 personas quedaban atrapadas en los aeropuertos al cerrarse el espacio aéreo por la negativa de los controladores a acudir a sus puestos alegando estar enfermos. Una huelga salvaje y encubierta que llevaba al límite su conflicto laboral y obligaba al gobierno a tomar una medida sin precedentes en democracia. Se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Los controladores aéreos pasan a estar movilizados, lo que en términos prácticos significa que si no van al trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar. El sábado volvían al trabajo tras 24 horas de caos en un puente de la Constitución en el que muchos habían puesto sus ilusiones. Llora porque era la única oportunidad casi que tenía de ver a su abuela. Pues nada, vivan los controladores. Entendemos el perjuicio causado a pasajeros y compañías, pero ha de valorarse la virulencia de la provocación hecha desde AENA a este colectivo. Es curioso, señoría, que haya tenido que llegar usted al Gobierno para que en España se aplique el estado de alarma a un conflicto laboral. Usted ha sido Gobierno, sabe lo que ha sido el chantaje casi permanente de los controladores, la cesión que se ha tenido que hacer por parte de todos los gobiernos, hasta que ha llegado el momento de decir basta, basta. La actitud de los controladores causaba cuantiosas pérdidas económicas en una semana especialmente difícil para la economía española. Duro final para un duro año marcado por la crisis y los ataques especulativos de los mercados, en el que se han cerrado empresas, ha subido el paro, se han reducido los sueldos y ha habido que afrontar drásticos ajustes e importantes reformas. ...56 años llevo. Y llevo en el... ya se me ha terminado el paro. Y tengo una familia compuesta de mujer y 2 hijos. 2010 se cierra con 240.000 parados más, una tasa del 20% que dobla la media europea. El año ha sido irregular. Nuestra economía, subida en una especie de tío vivo, ha mejorado algunos índices, pero la falta de crecimiento ha impedido que se cree empleo. El número de parados ha vuelto a superar los 4 millones y en 1 millón de hogares no trabaja nadie. Cuando compramos esta casa, siempre pensábamos, bueno, si uno de los dos se queda en el paro, que podamos seguir pagando. Claro, si uno de los dos, pero nunca hicimos cuentas de si nos quedamos los dos. En mayo, el temor al contagio de la crisis griega y el acoso de los mercados al euro hace que la Unión Europea presione a España para que reduzca su deuda. Consciente de que ralentizará la economía, pero obligado a sanear las cuentas, Rodríguez Zapatero anuncia el ajuste más duro de las últimas décadas, con recortes sociales a los que se había resistido. Bajada del sueldo de los funcionarios, desaparición del cheque bebé, reducción de la inversión pública y la más polémica, congelación de gran parte de las pensiones. No es fácil para un gobierno, para cualquier gobierno, dirigirse en estos términos a la Cámara y a sus conciudadanos. Menos lo es aún para un gobierno que se ha empeñado durante los años de bonanza en dirigir lo mejor de sus esfuerzos a mejorar la situación de la mayoría de los ciudadanos y especialmente de los menos favorecidos. En julio, los buenos resultados de los bancos españoles en los test de resistencia dan un margen de confianza a nuestra economía, aunque las cajas tendrán que afrontar su reforma y un complicado proceso de fusiones para salvar a las más débiles. Cajasur llega a ser intervenida por el Banco de España. La tregua de los mercados dura poco. En otoño, el rescate de Irlanda vuelve a poner a España bajo sospecha y a disparar el coste de la deuda. Zapatero se compromete ante los 37 grandes empresarios del país a continuar las reformas y anuncia nuevas medidas. Subida del tabaco, ayudas a las pymes, privatización de aeropuertos y loterías, desaparición de la ayuda de 426 euros a los parados sin cobertura y adelantar a enero la reforma de las pensiones. José Luis, has cogido el toro por las cuomos. Las duras medidas de ajuste cuentan con el respaldo de la Unión Europea, pero abren una brecha con los sindicatos. ¡Ni un paso atrás!
El 29 de septiembre España vive la 5ª huelga general de la democracia, la primera para el gobierno de Zapatero. No paraliza el país, pero es seguida en algunos sectores de forma masiva. Los sindicatos piden que se rectifique la política económica, rechazan que se amplíe la edad de jubilación a los 67 años, pero sobre todo reclaman que se paralice la reforma laboral aprobada por decreto tras meses sin acuerdo entre los agentes sociales. ¡Manos arriba! ¡La reforma es un atraco! Pretenden, compañeras y compañeros, y van a seguir intentándolo, es que la crisis económica se convierta en una gran oportunidad para ellos, para recortar derechos. Las crónicas dirán un día que España fue un clamor, que fue un grito de libertad, de democracia, contra la resignación, contra la pasividad. Esta crisis solo se puede salir trabajando más, todos, los empresarios y los trabajadores. Y desgraciadamente ganando menos. Los empresarios ya están ganando menos, incluso hay muchos que están perdiendo. Acosado por la quiebra de sus empresas y con su patrimonio embargado, Gerardo Díaz Ferrán se ve obligado a dejar la presidencia de la COE. Las elecciones del pasado 21 colocan en su puesto a Juan Rosell. El gobierno, que durante todo el año se ha visto solo para sacar adelante los ajustes más duros, conseguirá el apoyo de PNV y Coalición Canaria para salvar los presupuestos de 2011 a cambio de transferencias. La crisis dejará los debates más agrios en el Congreso. El mejor servicio que puede hacer al país para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. Voy a tomar las decisiones que España necesite, aunque esas decisiones sean difíciles. Voy a ejercer al máximo el principio de responsabilidad de un gobernante, que es precisamente gobernar. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste, y cueste lo que me cueste. Muchas gracias. Su reino es la incertidumbre, y de su incertidumbre mana ese caudal de desconfianza que se ha convertido en el principal adversario de la economía española. Ha decidido no arrimar el hombro, sino que pensar solo en el tobogán electoral. La verdad es que como lo teníamos todo muy ordenado, en poco tiempo estamos recogiendo todo lo más importante. Todos estos papeles son para el ministro de la Presidencia. Para hacer frente al desgaste y a las negativas encuestas, el 20 de octubre Zapatero acomete una profunda reforma de gobierno. Prescinde de la que ha sido su mano derecha, Teresa Fernández de la Vega, y convierte a Rubalcaba en su hombre fuerte. Desaparecen los ministerios de Vivienda e Igualdad e incorpora a Ramón Jáuregui, Valeriano Gómez, Rosa Aguilar y Leire Pagín. Trinidad Jiménez, que acaba de perder las primarias en Madrid frente a Tomás Gómez a pesar del apoyo expreso de Zapatero, será la nueva ministra de Exteriores en sustitución de Moratinos. Y Leire Pagín le sucederá en Sanidad. Un desafortunado comentario del alcalde de Valladolid sobre ella, del que luego se disculparía, provocaba el escándalo. Tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Más allá de polémicas, algunos dirigentes del PP reconocían en sus conversaciones que el gobierno había salido reforzado. Y también tiene buena imagen, no. Que no lo entiendo. O sea, que es mejor gobierno. Y bueno, Ja era hora que sortíssim un dia aquí al balcó per poder dir que aquest any sí. Como vaticinaban las encuestas, el 28 de noviembre Artur Mas gana las elecciones en Cataluña. 62 escaños no le dan la mayoría absoluta, pero permiten a Convergencia y Unió volver a ocupar la Generalitat tras 7 años en la oposición. Los grandes derrotados, Esquerra Republicana y el PSC, que obtiene sus peores resultados en 30 años. Montilla renuncia a su escaño y abre la sucesión en el partido. Que en el proper Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya no tornaré a ser candidat a la primera secretaria del partit. La sorpresa la dará el independentista Joan Laporta con 4 diputados.
El Partido Popular, que pasa a ser la tercera fuerza, aprovecha los resultados para presentarlos en clave nacional. El cambio en España empieza esta noche. Detrás de estos resultados, el desgaste del tripartito, la crisis y, para muchos también, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que provocó en julio la mayor manifestación de protesta celebrada en Barcelona. Después de 4 años de debates, la sentencia avala la mayor parte del texto, pero niega validez al término nación y rechaza la preferencia del catalán en las administraciones. No hi ha tribunal que pugui jutjar els nostres sentiments ni la nostra voluntat. Som una nació. Tras la sentencia, PP y PSOE llegarían a un acuerdo para renovar a 4 miembros del Tribunal Constitucional, poniendo fin a 3 años de disputas y bloqueos. La lucha contra el terrorismo es en lo que ha habido mayor consenso. El 5 de septiembre, ETA anunciaba en la BBC que había parado sus acciones ofensivas. En marzo había matado a un gendarme en Francia. El comunicado se conocía después de que Batasuna haya ido dando pasos a lo largo del año con el objetivo de poder presentarse a las elecciones municipales. Pasos que después de las sentencias de Estrasburgo incluyen el rechazo de la violencia y por primera vez la petición a ETA de una tregua que sea expresión de su voluntad de dejar las armas. Así lo han repetido los líderes de la izquierda abertzale, que cuentan con el apoyo de Eusko Alkartasuna y de varios mediadores internacionales. Otegi lo hacía incluso durante un juicio en la Audiencia Nacional. Claro que nosotros hemos hecho una apuesta por las vías pacíficas y democráticas, que nosotros rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político, que nosotros abogamos por un proceso de soluciones democráticas. Pero hasta ahora ETA no ha hablado de dejar las armas, sino de negociación. Y aunque en algunos sectores se asegura que es el final, después del atentado de la T4 que acabó con tantas esperanzas, la respuesta del gobierno y de la mayoría de partidos ha sido que las treguas ya no sirven. O Batasuna convence a ETA de que abandone definitivamente la violencia, o Batasuna abandona definitivamente a ETA. Cualquiera de estas dos cosas puede hacer para reintegrarse en la legalidad. Y mientras no suceda una de las dos, pues seguiremos aplicando las reglas del Estado de Derecho. En lo que todos coinciden es en la situación de debilidad en la que se encuentra ETA tras los continuos golpes policiales. 2 veces se ha descabezado este año su aparato militar. Se desmanteló en Portugal su nueva base con 1.500 kilos de explosivos y han caído sus comandos en Cataluña, Guipúzcoa y Vizcaya. En las cárceles, un centenar de presos ha optado por el abandono de la violencia. Batasuna insiste en que ETA hará un comunicado de forma inminente respondiendo a sus peticiones. La incógnita es en qué términos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y el juez que más ha luchado contra ETA, Baltasar Garzón, abandonaba la Audiencia Nacional el 14 de mayo, suspendido de sus funciones después de 22 años. La decisión de llevarle a juicio por investigar los crímenes del franquismo a raíz de una denuncia de la ultraderechista Manos Limpias levantaba una fuerte polémica. Pero los apoyos que recibió en España y en otros países no evitaron que fuera acusado de prevaricación. La existencia de otras 2 demandas por el cobro de unos cursos y por ordenar escuchas en el caso Gürtel entre abogados y acusados ha hecho que algunos hablen de conspiración. Otros le acusan de sobrepasar los límites. Aunque parte de aquellas escuchas fueron anuladas, el sumario del caso Gürtel ha seguido sacando a la luz la compleja trama de corrupción vinculada a cargos del PP y la investigación de una posible financiación irregular del partido. El tesorero Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino presentaban su dimisión tras ser imputados, y el Tribunal Supremo ordenaba reabrir la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por aceptar trajes como regalo. Si le sientan en el banquillo, ¿seguirá usted siendo candidato? Bueno, muchas gracias. ¿Se lo ha dicho Rajoy? Hemos venido a hablar, entre otras cosas, del paro. Y estábamos hablando, si me permiten, que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones tan importantes como el agua para la Comunidad Valenciana, Murcia y el resto de España, que es lo que realmente preocupa en estos momentos. Pero en cualquier caso, la contestación es sí. La lista de políticos relevantes y altos cargos que este año han pasado por los juzgados acusados de corrupción es larga. En Alicante, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, por el caso Brugal. En Castellón, Carlos Fabra. En Baleares, el expresidente Jaume Matas y la líder de Unión Mallorquina, María Antonia Munar. En Murcia, los responsables de urbanismo.
La mayoría están vinculados al PP, aunque otros partidos no se han librado. Ayuntamientos socialistas catalanes están implicados en el caso Pretoria. La número 2 del PSM era juzgada por prevaricación y el escándalo del Palau ha levantado sospechas sobre una posible financiación irregular de Convergencia. Pero si hay este año una imagen vinculada a la corrupción, esa es sin duda la del comienzo del juicio de la Operación Malaya. En el banquillo 95 personas acusadas de participar durante años en el expolio de Marbella. Por otra parte, señor Roldán, ¿dónde está el dinero? La otra sería la de Luis Roldán saliendo de la cárcel tras firmar el final de su condena sin que se haya descubierto dónde está gran parte del dinero que se llevó. Pago por lo que he hecho, duramente, y otros pues se han ido de rositas o de casi rositas. El 24 de agosto acababa la pesadilla para Albert Villalta y Roque Pascual, los cooperantes que han sufrido el secuestro más largo de Al-Qaeda en el Magreb. Su compañera Alicia Gámez había sido liberada en marzo. Hem estat 9 mesos en un segrest molt dur i ja tenim la llibertat, ja som lliures i estem molt contents. Unos días después, los disparos de un terrorista en la base de Calainau mataban a 2 guardias civiles y un traductor. Las cámaras recogían el momento en el que el terrorista era abatido y las protestas de un grupo de afganos ante la base. Otros 4 militares que colaboraban en tareas humanitarias en Haití fallecían en un accidente de helicóptero. Y desde Bosnia-Herzegovina, una imagen para la historia. El ejército español ponía fin a esta misión después de 18 años. 46.000 militares españoles han contribuido a consolidar la paz y reconstruir el país. 23 se dejaron la vida. Me voy muy emocionado, de verdad. Muchas gracias. El 11 de mayo, el rey don Juan Carlos abandonaba el hospital clínico tras ser intervenido de un nódulo en el pulmón derecho. Decirles que no me dejaban dormir. Entraban y me decían, venga, venga. La urgencia de la operación hizo temer que se tratara de un cáncer, pero los análisis posteriores confirmarían que el tumor era benigno. Tras 4 días ingresado, don Juan Carlos dejaba el hospital con buen humor y sabiendo que no puede fumar. Decir que en España tenemos que estar orgullosos de la sanidad pública que tenemos, tanto aquí en Cataluña como en Madrid. Y otra vez, muchísimas gracias por vuestro interés. Esos días los príncipes de Asturias eran los encargados de recibir a los 60 mandatarios de la cumbre Unión Europea-América Latina, uno de los principales encuentros del semestre de presidencia española que estuvo marcado por la crisis. La anunciada cumbre con Estados Unidos no se llegó a celebrar por la ausencia de Obama. Pero ha sido una vez más Marruecos con quien se han producido tensiones. En agosto, tras días de bloqueo de la frontera de Melilla, el conflicto se resolvía con la creación de comisarías conjuntas y el encuentro de Zapatero con Mohamed VI en la ONU. 2 meses después, las manifestaciones en España y la condena del Congreso por el violento desalojo del campamento de protesta saharaui, al que no se dejó acceder a periodistas ni observadores, hacían que Marruecos llegase a amenazar con replantearse las relaciones. Las famosas filtraciones de Wikileaks también salpicaban a España. Así se conocían todo tipo de valoraciones y comentarios de la diplomacia americana sobre los políticos españoles, y se ponía en cuestión el papel del gobierno en los vuelos de la CIA y el trabajo de los fiscales en el caso Couso. No voy a polemizar con unos cables diplomáticos. De todas maneras, léanlos ustedes completos. Y 2010 termina con menor distancia entre Madrid y Valencia gracias al AVE. La entrada en funcionamiento de esta línea el 18 de diciembre convertía a España en el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad después de China. Las miradas están ya puestas en el 2011 con la esperanza de que la crisis amaine. En el recuerdo los que se fueron.
Este año nos dejaban Marcelino Camacho y Juan Antonio Labordeta, dos luchadores que supieron vivir con sencillez, aferrados a sus ideas y a su tierra. Miles de personas acudieron a sus despedidas para rendirles homenaje. Quedan los recuerdos como tenues sombras prendidas al viento y a la soledad.